Escatología. La palabra escatología es una palabra griega, escato significa último y logo significa palabra. Ya estudio también se puede asemejar. Por tanto, la escatología es el estudio de las últimas cosas o el estudio de los eventos que van a ocurrir hacia el final de los tiempos. Quiero partir diciendo también que la escatología divide al mundo evangélico. Y cuando digo divide al mundo evangélico, estoy diciendo que divide a cristianos genuinos, a denominaciones que, incluso la nuestra, a denominaciones que son genuinamente cristianas. Básicamente porque fue el último tema teológico que se sistematizó y han aparecido corrientes que se han asimilado a la iglesia desde el siglo antepasado, o sea, eso es bastante reciente. Obviamente yo tengo una postura y lo que voy a exponer lo creo, de otra forma no lo estaría exponiendo, ¿ya? Y es la postura que también, a la postura a la cual adhiere el presbiterio. Si han visto un video que subí hace como 2 meses, una predicación hablando sobre Israel, voy a tomar de allí una parte para explicar cuál es el problema, ¿ya? Por qué digo esto? Porque cuando uno, sobre todo en las redes sociales, incluso en los libros, uno es bombardeado por escatología y cada vez que hay algún evento, por ejemplo, ahora lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos, con la parodia blasfema de la Última Cena y el caballo blanco que caminaba por un corredor hacia un becerro, entonces las redes empiezan a explotar con comentarios escatológicos. El problema es que si uno no tiene claro qué es lo que está pasando, se puede perder. Por ejemplo, esto es a propósito de cuando pasó el incidente entre Palestina y Hamas que invadió a Israel. Entonces, hay dos posts. El acontecimiento de hoy en Israel, entre Israel e Irán, marca la posibilidad de que la iglesia sea arrebatada, porque Israel es el reloj profético de Dios. Y hoy se cumple el inicio de la guerra de Gog y Magog y bíblicamente hablando, Irán sería el primer país en atacar a Israel. Iglesia, prepárate, Cristo viene por ti. Pero también hay otros posts como este. Israel no es el reloj profético de Dios. Ya para la locura evangélica nestoriana dispensacionalista de que todo lo que sucede en Israel es porque estamos en los últimos tiempos, o que el Israel actual pagano es el reloj de Dios. Primeramente, Dios no tiene reloj y no depende de Israel para traer juicio y después sigue hablando. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que hay posturas diametralmente opuestas? Y en esta primera parte voy a explicar eso. Voy a explicar por qué hay más de un sistema interpretativo. Para mí esto es fundamental. Y cada vez que hablo de escatología lo digo para que podamos comprender. Espero que no me tome mucho tiempo en esto, ¿ya? ¿Por qué hay más de una interpretación? Básicamente porque hay dos sistemas de interpretación bíblica. No es ni siquiera profética ni escatológica. Hay dos sistemas de interpretación bíblica. Uno es la teología del pacto y otro es la teología dispensacional o el dispensacionalismo. Y dependiendo de a cuál sistema interpretativo uno adhiera, va a ser la interpretación que tenga de la profecía. Ambos sistemas pueden coexistir y de hecho en nuestra iglesia coexisten. Probablemente ustedes no son conscientes de eso, pero por ejemplo en los seminarios se enseña teología con Berkov y Berkov es de la teología del pacto. Sin embargo, la escatología que se enseña en otro seminario es una teología dispensacionalista. Por lo tanto, ambos sistemas coexisten sin que las personas o los hermanos se den cuenta. Porque en estricto rigor, en la teología del pacto y la teología dispensacionalista son formas de ordenar los acontecimientos bíblicos, ¿ya? Y por ende también formas de interpretar. El problema es que ambos difieren, divergen en lo que tiene que ver con profecía. Cuando hablamos de escatología, ambos sistemas es como si tomáramos buses que nos llevan a destinos distintos. Quiero hablar muy brevemente de la teología del pacto. La teología del pacto es un sistema que interpreta toda la escritura en base a un solo pacto, el pacto de gracia. El pacto de gracia comienza con Abraham y este mismo pacto continúa
hasta el regreso de Cristo. Y cada dispensación o cada pacto que se menciona en la Biblia, porque en la Biblia se mencionan pactos, es simplemente otra etapa en la revelación progresiva de la naturaleza del pacto de gracia. Eh, para los teólogos del pacto, básicamente hay dos pactos en la Biblia solamente, o tres si es que consideramos el pacto de redención que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada. Pero los dos pactos son el pacto de obras que Dios hizo con Abraham, y eso es real, está en la Biblia. Eh, y con Adán, parece que dije Abraham, que Dios hizo con Adán. Y Adán desobedeció ese pacto, porque era un pacto condicional. Y Dios estableció el pacto de gracia, que es el segundo pacto en el que estamos ahora. El Antiguo Testamento, la ley y la nueva dispensación, la gracia, son etapas de un solo pacto, según los teólogos del pacto, que es el pacto de gracia. Por lo tanto, Israel y la iglesia son lo mismo. Y ojo con eso, retengan eso. Israel y la iglesia son lo mismo. La iglesia es el Israel espiritual de este tiempo. Y por otro lado tenemos la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo sostiene que Dios ha tratado con el hombre de distintas maneras en periodos llamados dispensaciones a través de la historia. Y eso también es verdad. En cada dispensación Dios revela sus propósitos a los hombres, les delega responsabilidades y ha habido hasta ahora seis, según el dispensacionalismo, ha habido seis dispensaciones y probablemente se han pasado por el IPEC aquí en el sur, han escuchado de estas dispensaciones. La inocencia, no la voy a explicar, la inocencia antes que Adán pecara, conciencia cuando Adán peca, gobierno, Noé, la dispensación patriarcal de los patriarcas, la ley mosaica, la iglesia, y estamos esperando una séptima dispensación que es el milenio. Eh, si usted está esperando el milenio, entonces usted adhiere a la teología dispensacionalista. Eh, Voy a hacer un sumario de los dos sistemas. ¿Qué dice el dispensacionalismo? El enfoque central es que Dios ha tratado con el hombre mediante distintas administraciones llamadas dispensaciones. ¿Qué dice la teología del pacto? El enfoque central es que Dios ha tratado con el hombre con un solo pacto, que es el pacto de gracia, y le podríamos añadir el pacto de obra. El dispensacionalismo dice, Israel y la iglesia son grupos distintos. Dios trató con Israel, desechó a Israel, Romanos 9, 10 y 11, ahora entraron los gentiles, en algún momento Dios va a volver a tratar con Israel, porque son grupos distintos. La teología del pacto dice no, Dios tiene un solo pueblo espiritual, que es la iglesia. Eso también tiene base bíblica. Ojo, también tiene base bíblica. El dispensacionalismo dice, el propósito de Dios en la historia es glorificarse a sí mismo. La teología del pacto lo acota un poco más, dice la salvación del hombre. El dispensacionalismo interpreta literalmente eh, en la teología del pacto, interpreta literal y alegóricamente, ¿ya? Alegoriza muchísimo los pasajes. Ahora, de todas las diferencias, la principal y que conduce a interpretaciones escatológicas distintas es la distinción o no entre Israel y la iglesia. Si usted cree que Israel y la iglesia son un solo grupo y que Israel ya no que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, usted adhiere escatológicamente a la teología del pacto. Si usted cree que Israel y la iglesia siguen siendo grupos distintos, o de otra forma, si usted cree que Israel, que Dios todavía tiene algún tipo de plan para Israel y que va a retomar ese plan con Israel una vez que la iglesia haya sido arrebatada, entonces usted es dispensacionalista. Esto es el corazón de la diferencia. Si creemos que Israel y la iglesia son grupos distintos, somos dispensacionalistas. Si creemos que Israel y la iglesia son el mismo grupo y que Dios ya no trata con Israel de una forma particular, adherimos a la teología del pacto. Pero insisto, ambos sistemas interpretativos coexisten y conviven, nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de cuál sea nuestra visión interpretativa de la Biblia, y estoy seguro que ustedes no lo saben, y no importa que no lo sepan, porque el 98% de los cristianos no lo sabe. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de cuál sea nuestra visión interpretativa de la Biblia, va a ser nuestra interpretación del milenio. Porque ¿dónde divergen? ¿En qué pasaje bíblico diverge toda la interpretación escatológica? En el pasaje que leímos, Apocalipsis 20, del 1 al 6. En ese punto, ambos sistemas interpretativos son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y allí es donde divergen los dos sistemas interpretativos. La teología del pacto nos lleva, y lo voy a explicar más adelante, al amilenarismo, que dice, no hay un reino milenario de Cristo. No espere que Cristo reine en la tierra porque no va a reinar.
Y el dispensacionalismo nos lleva al premilenarismo, nosotros somos premilenaristas. Y el premilenarismo dice, Cristo viene y reina por 1000 años. De hecho, el prefijo pre dice que Cristo viene antes de reinar. La teología del pacto nos lleva al amilenarismo. El prefijo a niega a milenio, no hay milenio. Y el dispensacionalismo dice, si hay milenio, Cristo viene antes y reina. Entonces, ¿dónde divergen ambos sistemas? En Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y lo quiero leer. Y vayan ustedes notando los elementos que se describen en Apocalipsis 20, 1 al 6. Eh, esta pantalla me tapa y me cuesta ver lo que dice, pero no importa. Dice, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón. No contextualicé, esto es Apocalipsis 20, ya vino el Señor Jesucristo. El capítulo 19 de Apocalipsis, Jesús vino, una vez más, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y este es el primer elemento que aparece. Satanás es atado por 1000 años. ¿Qué significa eso? Dependiendo de cuál sea su sistema interpretativo, le va a dar el significado. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Hay un juicio. Satanás es atado y hay un juicio. Juicio de las naciones. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron. Hay una resurrección. ¿Quién resucita? El texto lo dice. Resucitan aquellos que murieron durante la gran tribulación, eh, eh, por guardar el testimonio de Jesús. ¿Ya? Eh, Sigue el texto. Y reinaron con Cristo 1000 años. Otro elemento que aparece allí es que Cristo reina, y los que resucitan reinan con Cristo por 1000 años. Y a eso llamamos milenio. Más los otros muertos, porque no todos resucitan cuando viene Cristo. ¿Ya? Eh, los incrédulos no resucitan cuando viene el Señor. Resucitan después de los 1000 años. Más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la que está antes del milenio. Entonces, el otro elemento es que después de los 1000 años resucitan los que no creyeron en Jesús para ser juzgados. Y allí el capítulo 20 pasa a describir el juicio del gran trono blanco, ya que es el juicio final. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, antes del milenio. La muerte segunda no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Notemos esto. Notemos cómo el término 1000 años en estos 6 versículos se repite 5 veces. 5 veces. Eh, Nosotros, los dispensacionalistas, interpretamos literalmente, a no ser que el pasaje diga que no se puede interpretar literal y hay que alegorizarlo. Pero aquí el término 1000 años se repite 5 veces. O sea, por lo tanto, yo creo que lo que se quiere dar a entender es que efectivamente son 1000 años literales. Eh, Muy brevemente, esto lo quiero hacer muy breve. ¿Cómo interpretan los dos sistemas interpretativos estos 5 elementos? Satanás es atado por 1000 años. ¿Qué dice el amilenarismo? El amilenarismo dice, lo que es lo más resumido que pueda, Satanás ahora está atado, y está atado en el sentido de que no puede impedir que el evangelio sea predicado. Está alegorizando el pasaje. No puede impedir que el evangelio sea predicado. Eh, en relación con la primera resurrección, el amilenarismo dice, la primera resurrección corresponde al nuevo nacimiento. Cuando una persona es regenerada, esa es la primera resurrección. ¿Y qué pasa con los 1000 años? Los 1000 años no son literales.
Los 1000 años corresponden, esto es lo que dice el amilenarismo, los 1000 años se corresponden a un periodo de tiempo indefinido. ¿Y qué pasa con el reinado de Cristo? Cristo está reinando ahora. Ahora está reinando Cristo. Y su reinado es de tipo espiritual. Y Cristo reina en el corazón de los creyentes. Y ese es el único reinado que va a tener. Así que no espere un reinado histórico ni literal en la tierra. El amilenarismo alegoriza este pasaje y lo aplica a esta era, a la era presente. ¿Qué dice el dispensionalismo? Nosotros somos dispensionalistas, insisto. Cristo viene, Satanás es literalmente atado, es encadenado y no puede engañar a las naciones. Hay un juicio, juicio de las naciones. Van a resucitar literalmente los creyentes que murieron durante la gran tribulación. Los otros creyentes han resucitado antes. No tengo tiempo para explicar eso, ¿ya? Resucitan todos los creyentes y reinan con Cristo literalmente. Hay un reinado de Cristo aquí en la tierra, con sede en Jerusalén, es quitada la maldición de la tierra, hay un periodo de paz, de prosperidad, de justicia. Cristo reina con vara de hierro. Aquí se cumple, por ejemplo, la profecía del Salmo 2, y algunas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2. Después de los 1000 años, Satanás es nuevamente desatado para que engañe, para que tiente, para que pruebe a las naciones que nunca han sido tentadas y logra convencerlas, y las naciones se confabulan una vez más y atacan la ciudad santa y quieren destruir al Mesías, y finalmente cae fuego del cielo y los consume a todos. Y viene el juicio final. Esa es la forma como los dos sistemas interpretativos, la teología del pacto, que lleva al milenarismo, interpreta alegóricamente, y el dispensacionalismo lo interpreta. No quiero, no, voy a, lo que está acá lo dije de una forma más resumida. Entonces, ¿dónde divergen la teología del pacto y el dispensacionalismo? Divergen en esos 6 versículos. Apocalipsis 20, del 1 al 6. El amilenarismo dice, no hay reino milenial de Cristo. Cristo está reinando ahora, espiritualmente y metafóricamente, en el corazón de los creyentes, y no hay más reinado. El dispensacionalismo lleva al premilenarismo y dice, Cristo viene, y cuando venga, va a reinar. El prefijo pre significa que viene antes de su reino, ¿ya? Y Cristo va a reinar físicamente y políticamente en esta tierra. Hay otra corriente que ni siquiera la voy a mencionar porque es minoritaria y no quiero enredar más. Eh, entonces, una vez más, lo voy a hacer con dibujitos ahora. El amilenarismo, ¿qué dice? Cristo muere. Ahora estamos en la época de la iglesia y este es el milenio, dice el milenarismo. Y es un milenio, un reinado de tipo espiritual. Y no hay más reinado. Estamos esperando el regreso de Cristo, juicio final y la eternidad. ¿Qué dice el premilenarismo? Somos nosotros. Murió Cristo, vino el Espíritu Santo, estamos ahora en la era de la iglesia. Cristo va a volver y va a reinar por 1000 años. Aquí van a resucitar los que murieron en la gran tribulación, aquí va a haber un juicio, 1000 años de paz, prosperidad, Satanás es desatado al final, engaña a las naciones, cae a fuego del cielo, los consume a todos los incrédulos, juicio final, y entramos a la eternidad. No voy a hacer el test. Muy bien. Entonces, quiero hacer énfasis en este. Eh, Miren, y de hecho, no, lo vamos a hacer al final. Entonces, ¿por qué a veces, si uno no está atento y no conoce, puede perderse navegando entre todos los posts que hay, incluso entre todos los libros? Y lo que pasa es que hay dos sistemas de interpretar la Biblia, la teología del pacto y el dispensacionalismo. Y no estoy diciendo que uno sea bueno y el otro malo, no. Porque, porque somos enseñados a través de la teología del pacto y también somos enseñados con elementos del dispensacionalismo, y no nos damos cuenta, pero vivimos en una especie de amalgama, ¿ya? El problema, donde realmente se torna problema, es cuando hablamos de escatología, porque allí los sistemas nos llevan a interpretaciones distintas. La teología del pacto nos lleva al milenarismo y el dispensacionalismo nos lleva al premilenarismo. Lo que quiero mostrar ahora son los eventos de los últimos tiempos, un poco más detallados, desde una perspectiva dispensacionalista premilenarista, que esta es la postura a la que adhiere el presbiterio,
y la postura que yo creo. Yo creo que esta postura tiene sustento bíblico. Lo creo, de otra forma no la estaría enseñando. Cristo muere. 40 días después, asciende. 10 días después de su ascensión, 50 días después de su muerte, Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Y entramos en la época en la que estamos ahora, la época de la iglesia, en la época actual. A todo esto, cuando uno estudia escatología, tiene que ir a Apocalipsis y al libro de Daniel, porque ambos se complementan. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9, ¿ya? Pero cuando uno lee Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se condice con la época en la que estamos viviendo. Las cartas a las 7 iglesias, ¿ya? Capítulo 2 y 3 se corresponden con la era presente. ¿Cuánto va a durar esta era? No lo sabemos, no se sabe. ¿Y cuándo va a terminar la era presente? Va a terminar con el arrebatamiento. Yo ni siquiera voy a decir, ni siquiera me voy a esforzar por decir que el arrebatamiento es el evento que más divide a los cristianos, ¿ya? Todos creemos o sea, todos creemos lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, por supuesto que sí, ¿ya? Pero la forma como se interpreta es muy distinta. La iglesia va a ser arrebatada, por supuesto, porque la Biblia lo dice. ¿Cuándo? Algunos creen, y ya lo estoy explicando lo que no quería explicar, algunos dicen que antes de la gran tribulación, otros dicen que a mitad de la gran tribulación, otros dicen que al final. Pero de que vamos a ser arrebatados, ¿ya? Pero el dispensacionalismo clásico dice que la época actual termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y entramos a un periodo que la Biblia llama tribulación la grande, la gran tribulación, que va a durar 7 años. Y enseguida voy a explicar por qué. Va a durar 7 años. Y se divide en dos periodos de 3,5 años. Eh, no alcanzo a leer lo que dice ahí. Ya, ¿cómo sabemos que estamos ya, ¿cómo sabemos que este periodo dura 7 años? ¿Cómo sabemos que la gran tribulación que estamos esperando, después de que Cristo arrebate, dura 7 años? Esto hay que contextualizarlo con el libro de Daniel y en particular con la profecía de las 70 semanas. Me voy a arriesgar a introducir este concepto también, pero no podemos entender la gran tribulación si no atisbamos un poquito en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Lo que estoy tratando es que sea un estudio comprensivo, ¿ya? No decir por qué pasan las cosas nomás, ¿ya? No podemos entender por qué la gran tribulación dura 7 años si no atisbamos un poco en la profecía de las 70 semanas. Y voy a ser muy general sobre esa profecía. Estamos hablando de Daniel capítulo 9, versículo 24 al final. Lo voy a leer, ¿ya? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y eso nos dice que la profecía de las 70 semanas se relaciona con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Algunas cosas de esas se han cumplido y otras no. ¿Por qué? Porque no se ha terminado la profecía todavía. Sepas y entiendas que, y aquí comienza, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto ahora? 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. 7 más 62, 69. ¿Ya? Eh, y tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. La pregunta es, ¿en qué año sale el edicto para edificar Jerusalén? En el 444 a.C., con Artajerjes. ¿Ya? Pero yo no voy a poner fecha, es la única fecha que voy a poner. ¿Ya? Eh, Desde el año 444, con el edicto de Artajerjes para poder restaurar Jerusalén, comienza a correr la profecía de las 70 semanas. Son 70 semanas de años. O sea, cada semana equivale
a 7 años. Por lo tanto, la profecía dura 490 años, ¿ya? 490 años. Ahora, si alguien es más hábil para las matemáticas que Maduro, se dará cuenta que desde el año 444 a.C. hasta el 2000 hay más de 490 años, ¿ya? Hay más de 490 años. De hecho, ¿hay cuánto? Hay 2444, 2460 más o menos, ¿ya? Eh, ¿Y por qué pasa eso? No quiero profundizar, ya, pero el hecho es que desde que sale el edicto hasta que viene el Mesías príncipe, que es el Señor, hay 69 semanas, ¿ya? Y después de las 62 semanas, ojo, después, esto no ocurre en el periodo de las 69 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto ocurre fuera del periodo de las 69 semanas. Y después de las 62 semanas, que son 69 en el fondo, ya porque hay que agregarle las 7, se quitará la vida al Mesías, y eso pasó, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y retengan ese sujeto, el príncipe que ha de venir, que es el anticristo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo del el Imperio Romano, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70, cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Esto ocurre después de las 69 semanas, ¿ya? Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Eh, ¿Cuánto va a durar este lapso de tiempo? Y lo más importante, en este periodo estamos nosotros. En este periodo, después de las 69 semanas y antes de que llegue la semana 70, que dura 7 años, y la semana 70 ya intuirán que es la gran tribulación. La semana 70, que son 7 años, es la que estamos esperando que empiece, y es la gran tribulación. Y aquí aparece el concepto de un lapso. Las 70 semanas están pausadas, y esto es lo que muchos no pueden aceptar, ¿ya? Entonces, ¿por qué llevamos más de 490 años? Porque la profecía se puso en pausa, se puso en pausa. Eh, ¿Y qué pasa en esta pausa? En esta pausa, Israel perdón, Dios desechó a Israel, desechó a Israel. Me gustaría tener, de verdad, hay un video, una predicación que habla de eso, ¿ya? Si les interesa. Dios desganchó el olivo que era Israel, dice Romanos capítulo 10 y 11, y trajo el acebuche, el olivo silvestre que crecía fuera del olivo de Dios, y trajo ramas de ese olivo silvestre y lo injertó. Y esa es la iglesia, somos nosotros. Estamos en ese tiempo, en el periodo de la gracia, en que el Evangelio pasó a los gentiles. Eh, la profecía continúa. Y en otra semana, noten cómo hay eventos que pasan después de las 69 semanas, y ahora una lectura simple dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, la semana se va a dividir en dos mitades de 3,5, ¿ya? Una vez más. Y en otra semana, de alguna forma, empezó a correr va a empezar a correr la semana 70, la gran tribulación, confirmará el pacto a muchos. Y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, es en la famosa abominación desoladora. Si alguna vez han escuchado hablar de la abominación desoladora, que el Señor también la cita cuando está hablando del sermón del sermón profético en Mateo 24, ¿ya? Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esta es la pregunta: ¿quién? ¿Quién es el que en otra semana de 7 años, la gran tribulación, va a confirmar el pacto a muchos? Va a confirmar un pacto con el pueblo de Israel. Vamos atando cabo. Va a confirmar un pacto con el pueblo de Israel, de paz, de prosperidad, como dice Pablo, que cuando digan paz y prosperidad va a venir destrucción sobre ellos de repente. ¿Quién es el que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel? Y a mitad de la semana va a quebrantar ese pacto y va a profanar el tercer templo escatológico que tiene que construirse,
y se va a sentar, como dice Pablo, en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Quién? El sujeto del versículo anterior. ¿Se acuerdan que dije que lo retuvieran? El príncipe que ha de venir. Ese es el sujeto más próximo de la oración. Hay una discusión gramatical que es fuerte, pero no la voy a traer acá. Pero el sujeto más próximo es el príncipe que ha de venir. El cuerno pequeño, el anticristo, es el que va a tener, bueno, la profecía de hace 70 semanas tuvo un cumplimiento con Antíoco Epífanes, por cierto, pero el Señor en el sermón profético la vuelve a tomar y la proyecta hacia el futuro otra vez, porque dice, cuando viene a venir el asolamiento desolador que fue predicho por Daniel profeta, el que le entiende, entonces los que estén en los montes huyan, ¿ya? El Señor toma esa profecía que se cumplió y la proyecta escatológicamente hacia el futuro. El anticristo, y aquí hay mucha información, cuando empiece la gran tribulación, el anticristo va a hacer un pacto con Israel, un pacto de paz, de prosperidad, pero lo va a quebrantar y va a profanar el tercer templo que tiene que construirse. Ahora no se puede construir porque en la explanada donde estaba el templo de Salomón ahora hay dos mezquitas. Miren, querida hermana, cuando esas mezquitas sean bombardeadas, hay que, es señal inequívoca, es señal inequívoca de que Cristo está a las puertas, porque ahí tiene que construirse el tercer templo. Entonces, ahora, la división de las 70 semanas de Daniel, o sea, perdón, lo digo de otra forma, la división de la semana 70 que estamos esperando, o sea, los 7 años de la gran tribulación, en dos mitades de 3,5, está atestiguada en la escritura, y a esto quería llegar. Por ejemplo, Daniel escribe acerca del cuerno pequeño, el anticristo, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y el medio de un tiempo, medio. Si sumamos, 1 más 2 más medio, 3 años y medio. Pero ojo, no solamente se dice en tiempo. Eh, Apocalipsis 11:1, esto ocurre a mitad de la gran tribulación. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad Jerusalén 42 meses. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1270 días. 42 meses, si lo dividimos por 12, son 3,5 años. 1260 días, si lo dividimos por 360, ¿por qué por 360? Porque eso es lo que dura un año profético. Ya cuando hago el curso de escatología doy ejemplos, pero no lo puedo dar ahora. Da 3,5 años. Apocalipsis 12:5. Y ella, la mujer, que representa a Israel, parió un hijo varón, el Mesías, el cual había de regir a la gente con vara de hierro, porque así va a ser el reinado durante el milenio. Eh, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días, que corresponde a 3 años y medio. Hay muchos pasajes, voy a mencionar un último. Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias, la bestia que surge del mar, el anticristo, y la bestia que surge de la tierra, el falso profeta. Y adoraron al dragón. Y saben, porque yo vi la inauguración de los Juegos Olímpicos, y cuando vi que se puso blasfemo, se me vinieron a la mente pasajes como este. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y fue un acto blasfemo. Y le fue dado potencia de orar 42 meses, 3,5 años. Y abrió su boca en blasfemia, no solamente su boca, es el hecho de blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. En fin. Ahí estamos una vez en la semana 70, ¿ya? Me extendió la semana 70. Estamos esperando la semana 70, que se va a dividir en dos partes de 3,5. La pregunta es, ¿con qué acontecimiento termina la semana 70 que la estamos esperando? La gran tribulación. Termina con el regreso de Cristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19. ¿Y con qué evento se inicia la semana 70 o la gran tribulación? Con el arrebatamiento. Se inicia con el arrebatamiento. Muy bien. Eh, entonces, estábamos en este esquema, ¿ya? Cristo muere, viene el Espíritu Santo, estamos ahora en la época de la iglesia, y ya sabemos que la época de la iglesia es el paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70. La iglesia va a ser arrebatada y se da curso a la semana 70. Vuelve a correr el reloj profético de Dios en relación con Israel, ¿ya? Eh, y la gran tribulación se va a dividir en dos partes, 3,5 y 3,5. A mitad de semana, el anticristo va a profanar el tercer templo, la abominación desoladora. Me quiero detener brevemente explicando qué va a pasar en la gran tribulación, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Y obviamente esto tiene como trasfondo el libro de Apocalipsis. Eh, el, el periodo de la gran tribulación es un periodo de juicio de Dios a la humanidad incrédula, ¿ya? A la humanidad incrédula. Y su juicio viene en la forma de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada uno de los sellos, de las trompetas y de las copas es un juicio, un castigo. Y ese castigo va increciendo, va aumentando en intensidad. El séptimo sello se condice con las 7 trompetas, o lo digo de otra forma, las 7 trompetas salen del séptimo sello y las 7 copas salen de la séptima trompeta. Mientras en la tierra están sufriendo la ira de Dios y del Cordero, como dice el libro, el Cordero su característica es que es manso, pero en la gran tribulación el Cordero se va a airar. En el cielo, los redimidos vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, ¿ya? Y vamos a enfrentar el juicio de obra de los creyentes, 1 Corintios capítulo 3, que no es un juicio para salvación, es un juicio para recompensa. Muy bien, ya sabemos que dura 7 años y lo que marca la mitad es la profanación del tercer templo escatológico que aún no se construye. Primer sello, un caballo blanco. Y ojo, ojo, los que vieron la inauguración, el hecho de que el jinete entrara en un caballo blanco no es casualidad. Todas esas cosas están cuidadosamente estudiadas, ¿ya? Se condice con Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. El primer jinete es un caballo blanco, símbolo de paz, ¿ya? Su jinete simboliza al anticristo. No puedo explicar, dar más detalles técnicos, pero está representando al anticristo. Técnicamente, el periodo de la gran tribulación comienza cuando el anticristo hace un pacto de 7 años con la nación de Israel y él promete proteger a Israel de cualquier ataque externo si Israel está de acuerdo en entregar territorio ocupado y empezar el desarme, y uno puede especular más cosas. Por lo tanto, Israel ve en el jinete un salvador político. El color blanco muestra que el Mesías, que es un Mesías falso, porque Cristo mismo va a regresar a la tierra montando un caballo blanco después de la tribulación. Está imitando. El segundo sello, un caballo rojo, bermejo, que nos habla de la guerra, ya que es el color de la sangre. Trae una espada desnuda en su mano, y la espada es símbolo innegable de la guerra. El jinete tiene poder para quitar la paz de la tierra, pero para que la paz sea quitada, primero tiene que existir en Medio Oriente, y el anticristo tiene que traer paz para después quitarla. Es evidente que el anticristo con sus métodos autocráticos va a encontrar fuerte oposición. Eso va a motivar guerras civiles entre las naciones bajo su dirección, y el milenio falsificado, la paz que va a tratar de poner, va a terminar con un reino universal de terror y derramamiento de sangre. Aquí se cumplen profecías, por ejemplo, profecías como primera los Tesalonicenses 5:3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Tercer sello, un caballo negro, que nos habla del hambre. El cuarto sello, un caballo amarillo, que nos habla de la muerte. Eh, y para llevar a cabo la muerte, a este jinete se le dan 4 cosas. La espada, guerra, hambrunas, muerte, probablemente refiriéndose a pestilencias, como el COVID y otras que van a venir después, y las fieras de la tierra también, ¿ya? Quinto sello, estoy en Apocalipsis ahora, aparecen las almas de los muertos durante la gran tribulación, ¿ya? Estas almas, y esto es interesante,
Porque estas almas, que son las almas de los que fueron degollados durante la gran tribulación por la fe en Cristo, están conscientes y claman: ¿hasta cuándo Dios justo y verdadero no juzga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo que esperaran un periodo de tiempo hasta que sea completado el número de sus pares. Eh, el hecho de que puedan clamar y hablar indica que hay conciencia después de la muerte, ¿ya? Sexto sello, y los juicios, recuerden que van increciendo, son catástrofes varias. Estamos en Apocalipsis capítulo 6. Hay un gran terremoto, el sol se pone negro como un saco de silicio, la luna se pone toda como sangre, las estrellas caen del cielo, meteoritos, cometas, el cielo se aparta como un libro que es envuelto. Se han visto explotar una bomba atómica, pareciera que las nubes se corren. Todos los montes e islas desaparecen, nótese. Yo paso corriendo por acá, pero todos los montes e islas desaparecen. ¿Y cómo reaccionan los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. El cordero es el animal manso, pero aquí la cara del cordero está irada, porque el día de su juicio, de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Y esto tiene como contexto Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y con Oseas también 18. Irán a los montes cubrirnos, y a los collados caed sobre nosotros. Y finalmente viene el séptimo sello. Hay un silencio en el cielo, que el silencio siempre habla de expectación. Y el séptimo ángel toca la trompeta y aparecen, bueno, perdón, y aparecen ángeles con 7 trompetas. Primera trompeta, y aquí ya estamos derechamente en los 3,5 últimos años. Granizo y fuego mezclado con sangre, y muere un tercio de los árboles y toda la hierba. Imaginen el impacto ecológico que tiene esto. La segunda trompeta, cae un monte ardiendo en el mar, un cometa, y un tercio se torna en sangre o como sangre, y muere un tercio de animales marinos y de navíos. Imaginen cómo el comercio va a empezar a ser afectado. La tercera trompeta, cae bueno, lo voy a leer, Apocalipsis 8:10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, amargo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, no se pueden tomar. Y muchos murieron por las aguas porque fueron aguas amargas. Si hoy día tenemos escasez de agua, imaginen todo el terror que van a vivir los habitantes durante la gran tribulación. La cuarta trompeta, un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurece. No alumbra la tercera parte del día y de la noche. Quizá porque el cometa que cayó levantó polvo y ahí habría que entrar a especular. La quinta trompeta, se abre el abismo y los demonios atormentan a los hombres por 5 meses, como dice Apocalipsis 9:1. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esto pueden ser, no son langostas literales porque no comen hierba, y les fue dada potestad como tienen los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde. Las langostas no hacen eso, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y miren, esto es muy decidor. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos, que es muy descriptivo de los dolores del sufrimiento que van a experimentar los moradores incrédulos a causa del juicio de Dios. La sexta trompeta, millones de seres sobrenaturales, probablemente demonios, matan a un tercio de los hombres. Traten de conceptualizar. Un tercio de la población humana. Eh, Aquí también hay un paréntesis en que aparecen los dos testigos. Dios nunca deja a la humanidad sin un testimonio. Y estos dos testigos, que son seres sobrenaturales también, se van a encargar de testificar de Dios, pero nadie se va a convertir, en todo caso, ¿ya? Bueno, los gobernantes de la tierra los matan y se envían regalos, se felicitan porque
porque mataron a estos dos que atormentaban y al tercer día se resucitan también. Y la séptima trompeta, falta poco para terminar ya, en todo caso. La séptima trompeta es el anuncio de la venida del Mesías. Todavía no llega, pero se está dando como un hecho ya. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Y Händel se valió de este tema para escribir el Aleluya de su oratorio el Mesías. Ya está basado en este texto, que es la anticipación del regreso de Cristo y la toma de posesión de todos los reinos del mundo. Eh, Aquí también aparece en el capítulo 12, este es un paréntesis entre la séptima trompeta y la primera copa. La mujer vestida de sol, que es el pueblo de Israel, el dragón, que es Satanás, y el hijo varón. Y hay una lucha allí, ya hay una lucha. También hay una guerra en el cielo, ¿ya? Hay una guerra en el cielo. Satanás es expulsado definitivamente del cielo, ya no se le permite más acceder para que delate a los cristianos. Y miren qué pasa cuando es expulsado y arrojado a la tierra. 12:12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y va a aprovechar el poco tiempo que tiene para intentar destruir al pueblo de Israel. Ese es su propósito final durante este periodo. Eh, Aparecen también en el capítulo 13, perdón, las dos bestias. Eh, la bestia que sale del mar, que es el anticristo, la bestia que surge de la tierra probablemente Israel, el falso profeta, eh, y junto con el dragón eh, constituyen una parodia de la Trinidad divina, ¿ya? Eh, bueno, ellos, ni qué decir del anticristo, ¿ya? Ustedes conocen cuál es su ámbito de acción, ¿ya? Eh, y ahora empieza lo peor del castigo de Dios sobre la humanidad, las siete copas. En las siete copas Dios derrama toda su ira sobre los pecadores impenitentes, porque no puse versículos, pero juicio tras juicio y los moradores no se convierten, no se convierten. Primera copa, úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia. Segunda copa, el mar se torna en sangre y muere toda la vida marina. Piensen ustedes las catástrofes apocalípticas eh, que están aconteciendo. Que muera toda la vida marina implica que la hambruna se va a disparar, entre otras cosas. La tercera copa, los ríos y los manantiales se convierten en sangre. Si hoy día escasea el agua dulce, en aquel tiempo con la tercera copa, el agua dulce va a ser casi inexistente. Cuarta copa, el sol quema a las personas. Eh, la quinta copa, oscuridad, oscuridad y dolor físico en las personas. Imaginen la incertidumbre que es vivir en aquel periodo de tiempo. Eh, Se seca el río Éufrates y los demonios congregan a los hombres para la batalla final, Armagedón, en el valle de Megido. Eh, y la séptima copa, el terremoto más grande de la historia. Todas las ciudades caen granizos, como dice otra versión, de 40 kilogramos, ¿ya? Pero es un terremoto tan grande que todas las ciudades desaparecen. Aparece también en el capítulo 17, el capítulo 19 vuelve Cristo. Se menciona la destrucción de la Babilonia religiosa, ¿ya? Esa Babilonia, Babilonia en la Biblia es símbolo de todo lo que se opone a Dios. Babilonia. Babilonia surge con Nimrod en la torre de Babel. Y, y Babilonia, como en espíritu, como opositor a Dios, se ha traspasado de reino tras reino. Ya de los egipcios se traspasó después eh, a los, a los asirios, después a los babilonios, eh, a los medos persas, a los griegos, al imperio romano, eh,
nosotros estamos en el Imperio Romano que va a resurgir, yo ni siquiera me metí en ese tema, ¿ya? Pero el espíritu de Babilonia predomina, y el espíritu de Babilonia estuvo presente en los Juegos Olímpicos, ni qué decir, pero la Babilonia religiosa es destruida. En el capítulo 18, la Babilonia comercial, ¿ya? El comercio colapsa, se destruye, y todos los mercaderes de la tierra lloran porque ya no pueden comprar ni vender sus mercaderías. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Señor está borrando todo vestigio de la civilización humana. Está borrando todo vestigio. ¿Por qué? Porque su reino se va a construir sobre las cenizas del sistema económico, filosófico, cultural que existe ahora. El reino del Señor Jesucristo se va a construir, tiene que ser destruido el sistema de Babilonia que impera ahora. El reino del Señor no va a ser una adaptación de lo que existe ahora, sino que va a ser un reino nuevo. Y lo que está pasando acá es que se está borrando y destruyendo todo vestigio de Babilonia como sistema económico, religioso. Sí. ¿Con qué termina? ¿Con qué evento termina la gran tribulación? Con el regreso del Señor Jesucristo. Y estamos en Apocalipsis capítulo 9. Están todos los ejércitos congregados en Megiddo, y van a pelear entre ellos, ojo. Pero cuando regresa el Señor, se aunan y pelean contra Cristo. Pero obviamente Cristo viene con los santos y no necesita a los santos en todo caso, ¿ya? Pero viene montando un caballo y de su boca sale una espada aguda y con ella destruye a todos los que están allí en Armagedón. Y dice, la descripción es muy gráfica. Su vestido se tiñe de rojo, como quien pisa la uva en el lagar y el mosto va manchando su vestido. Ya se acabó el tiempo de la gracia, se acabó el tiempo de la misericordia. Ahora es simplemente el tiempo del juicio y del castigo. Eh, Regresa el Señor, destruye a todos los enemigos de Israel. Los creyentes muertos en la gran tribulación resucitan, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 20. Empieza el milenio, Cristo juzga a las naciones, Satanás es encadenado para que no pueda engañar ni destruir. Y entramos a una era de paz, de justicia, en que el mismo Señor Jesucristo va a reinar con la capital en Jerusalén. La tierra va a ser quitada la maldición a la tierra. Recuerden que ya no queda vestigio de la cultura de Babilonia. Y el Señor va a construir su reino con vara de hierro, ya con vara de hierro. Eh, Al final de los 1000 años, Satanás es liberado. Es liberado. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en esa discusión. Bueno, va a ser liberado para engañar a las naciones. Es interesante eso sí, pero no voy a seguir. Para engañar a las naciones. Y las va a engañar, las va a convencer. Han vivido por 1000 años en un periodo de esplendor, pero aún así Satanás los va a convencer. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Y su objetivo es matar, destruir. Y una vez más las naciones se van a rebelar contra el Señor, van a ir al santuario, van a ir a Jerusalén, van a intentar tomar la fortaleza, destruir al Mesías, pero finalmente cae fuego del cielo, los consume. eh, Satanás es lanzado, ahora estoy en Apocalipsis 20, definitivamente al lago de fuego, que es su morada, y se instituye el juicio del gran trono blanco. Y esto es terrorífico, queridas hermanas. Leer esto es terrorífico. Nosotros no vamos a pasar por esto, ¿ya? Pero esto es lo que le espera a la humanidad impenitente. Recuerden, son destruidos todos los enemigos. Y antes de entrar a la eternidad, se hace el juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no ha fallado lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él,
y la muerte y el infierno, porque los pecadores que mueren van al infierno, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, los que ahora están en el infierno, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Este es el fin del infierno. El infierno tiene periodo de caducidad. Aquí va a ser el infierno lanzado al lago de fuego, que es el estado final de los incrédulos. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es terrible porque todos los que van a resucitar acá, esta es la segunda resurrección, van a ser juzgados por sus obras. Dios tiene registro de todo lo que hemos hecho. Eh, pero recuerden que se diferencian los libros del libro en el texto que leí. Eh, y de hecho estoy hablando del versículo 12. ¿Ya? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. El libro que fue abierto en singular es el libro de la vida. Y todos los que están inscritos en el libro de la vida no van a pasar por esto, gracias a Dios. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida van a ser juzgados por por los registros que hay en los libros. Y en los libros, metafóricamente hablando, está el registro de todo lo que los seres humanos han hecho. Y van a ser juzgados por sus obras. Y nadie puede salir indemne o se puede justificar por las obras. Nadie. Por eso es que todos los que sean juzgados por lo que están escritos en los libros van a ser condenados. Y eso va a ser algo terrible de ver. Terrible de ver. Eh, Quizá cuántas personas a las que nosotros pudimos hablarles de Cristo van a ser arrojadas al lago de fuego, porque sencillamente nuestra indiferencia no les hablamos. Y entramos en la eternidad. Me voy a tomar 2 minutos más. Solamente 2 minutos más, estoy terminando. Entramos en la eternidad. Y aquí podríamos hacernos preguntas como esta. ¿Qué es el cielo? Antes de eso, ¿cómo se imaginan el cielo? ¿Cómo se imaginan la eternidad? Si se imaginan el cielo como un estado nebuloso, etéreo, en que vamos a estar flotando, siendo nada, está equivocado. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? O más simple, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Apocalipsis capítulo 21 y 22. ¿Qué es el cielo? Como dice Gruden, me gusta esta definición. Bueno, el cielo es un lugar, partamos por allí. Es un lugar, no es un estado mental. El cielo es un lugar que existe. El cielo es el lugar donde Dios da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. Lo cual dice que no hay un solo lugar específico. Por supuesto, Dios es espíritu. Partamos por ese hecho, ¿ya? Dios es espíritu. Dios, su presencia llena todo este espacio-tiempo, ¿ya? Pero por eso me gusta la definición de Gruden. El cielo es el lugar donde Dios da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. El Antiguo Testamento fue el lugar santísimo. Hoy día, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También los creyentes hoy día están en la presencia de Dios, los que han muerto. Y ese es el cielo. Pero el cielo para nosotros va a ser distinto en la eternidad. La creación física va a ser renovada. Más simple. Esta tierra y este cielo van a ser destruidos. Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, con características distintas. Apocalipsis 21 dice que el mar ya no está y no hay necesidad ni de luz de sol ni de luna. ¿Significa eso que en el nuevo ecosistema no va a existir el mar con R, que no va a haber sol y no va a haber luna? No lo sé. Si interpretamos literalmente, la tierra nueva va a ser radicalmente distinta a esta. O bien puede que el hecho de que el mar no exista sea metafórico en el sentido de que, porque, por ejemplo, si ustedes van al, bueno, el mar en movimiento también es un símbolo de las naciones que se agitan contra Dios. Pero el hecho, y que todos coincidimos, y Apocalipsis 21 lo dice, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro también dice, no traje los versículos porque no me quiero extender en esto, a pesar de que me estoy extendiendo. Dice que los elementos ardiendo van a ser desechos. O sea,
esta tierra como la conocemos ahora, físicamente, va a ser destruida. Y va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. O bien va a ser nueva o va a ser renovada, pero va a ser distinta a la que tenemos el día de hoy. De hecho, recuerden que Edén también era distinto. En Edén no llovía. Así que el hecho de que no haya mar no tiene por qué alarmarnos. Bueno, Dios sabe Dios hace las obras perfectas, así que ¿para qué me preocupo? Eh, y va a bajar la Nueva Jerusalén. ¿Ah? Y vi la Nueva Jerusalén que descendía del cielo. La Nueva Jerusalén es una ciudad literal. Si hemos interpretado literalmente, no tenemos por qué ahora alegorizar. ¿Ah? De hecho, Juan vio que la Nueva Jerusalén descendía del cielo. La Nueva Jerusalén existe ahora, existe. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y ese lugar es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que va a descender desde el cielo. ¿Dónde está ahora? No lo sé. No sé si, me imagino que está en el continuo espacio-tiempo en alguna parte. Pero en algún punto el cielo se va a abrir y va a bajar la Nueva Jerusalén, que va a ser la capital de la nueva tierra. Va a ser la morada de Dios. Y eso es maravilloso. Tienen que leer Apocalipsis capítulo 21. Dios va a morar allí. ¿Ah? El tabernáculo de Dios con los hombres. La presencia de Dios va a estar allí. Nuestro Señor Jesucristo va a estar allí. Y también va a ser nuestra morada. ¿Ya? Eh, ¿Qué vamos a hacer en la tierra nueva? ¿Qué vamos a hacer en la tierra nueva? Cada una de estas cosas da por un estudio solo, pero la voy a hacer. Vamos a disfrutar de la comunión con Dios, comunión como nunca la hemos experimentado. Porque la presencia de Dios va a estar en la Nueva Jerusalén. Y vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Y vamos a tener acceso a nuestro Señor Jesucristo físicamente, y eso es maravilloso. Vamos a tener comunión con Dios como nunca la hemos experimentado, porque ahora nuestro cuerpo de pecado nos impide tener comunión plena con Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, a adorarlo de distintas formas, ¿ya? Así que si no le gusta cantar, vaya aprendiendo a cantar, porque una de las formas en que lo vamos a adorar, en la Biblia se dice que cuando está la descripción de Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4, se habla de seres que alaban, pero obviamente el canto no va a ser la única forma de alabarlo, pero vamos a alabar a Dios y también le vamos a servir. Si usted cree que va a estar guatita al sol, no es así. Vamos a trabajar, pero el trabajo en la nueva tierra no va a tener la connotación que tiene ahora, ¿ya? Que tiene ahora. De que cuando, el día lunes, después de que salimos del culto, todos nos amargamos porque viene el día lunes y hay que ir al trabajo, y por más que el trabajo nos guste, tiene una connotación que nos amarga la vida, ¿ya? Pero ya el trabajo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a ser una tierra nueva, no va a haber maldición, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, que tampoco lo dije. Y lo que vamos a hacer allí, la responsabilidad que se nos dé, va a depender de cómo administramos la responsabilidad que se nos da acá, ¿ya? Hay muchos versículos que lo dicen, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad con la que administramos la responsabilidad y el servicio que nos da en esta vida va a marcar el tipo de responsabilidad que vamos a tener en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra, en el cielo, definitivamente. Pero vamos a pasar la eternidad disfrutando de la comunión con Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Muy bien. Yo sé que esto es mucha información, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro porque una asignatura de escatología puede tomar fácilmente un semestre, ¿ya? La profecía de las 70 semanas, viendo los cálculos y detalles, toma lo mínimo que toma es una clase. Pero voy a hacer un resumen muy rápido. La idea es que pudieran entender por qué hay dos posturas escatológicas principales, ¿ya? Y esto es importante, es súper importante, por eso partí con eso. Porque el otro presbiterio está siendo, eh, está siendo influenciado por el amilenarismo, ¿ya? No voy a acusar a nadie en todo caso, pero está siendo influenciado por el amilenarismo. Entonces, la idea es que sean ustedes también capaces de identificar cuándo una postura, cuándo un discurso es amilenario, ¿ya? Eh, Probablemente con la breve introducción no sea tan fácil, pero tienen que entender por qué a veces se escuchan discursos diversos, ¿ya?
y hay personas que dicen, no, Israel y la iglesia son el mismo grupo, y otros dicen, no, Israel y la iglesia son grupos distintos, y cuando Jesús, cuando vuelva Jesús, Israel se va a reconciliar con el Mesías, porque son visiones escatológicas distintas que surgen de visiones interpretativas distintas, la teología del pacto y el dispensacionalismo. En nuestra iglesia, ambos sistemas interpretativos coexisten, ya están solapados. Y lo que vimos después fue un vistazo muy general acerca de la escatología desde la perspectiva dispensacionalista premilenarista. No sé si hay tiempo para consultas, pero si alguien quiere hacer alguna consulta y si es que hay tiempo, la puede hacer. Sí, pastor, hay tiempo de preguntas. Hermana Abigail nos puede dirigir. Estoy asombrada. Estoy, sí, encuentro que se me quitó el hambre, se me quitó todo. Estuve todo el rato muy atenta porque eh, qué gran tema de pensar de que en este tiempo tenemos que estar muy firmes. Y no, yo creo que esto nos llama también a pensar en que tenemos que cumplir el ministerio que tenemos en esta tierra en este tiempo, porque todo lo que viene eh, nos hace pensar en eso. No sé si hay consultas, porque yo creo que deben haber. Yo tengo una. Ya, Sí, ¿en qué versículo se basa, pastor, para decir que en el tiempo de los dos testigos no van a haber gente que se convierta? Creo que así lo dijo. sí. Está sin audio, pastor. Sí, es que yo pienso en voz alta. Entonces, eh, necesito conversar conmigo mismo, es por eso. Oh, pero yo Por, no por leo mencionar, pensamiento. sí, por mencionar uno solo, que es el que encuentro más rápido, ¿ya? Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Desde el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de la obra de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su hurto. ¿Por qué no se arrepienten? Básicamente, básicamente porque no se arrepintieron antes, ante la predicación del Evangelio. A veces uno puede tener la idea equivocada, y ojo, esta era la idea que tenía el rico en el infierno. ¿Recuerdan ustedes que le dijo, Padre Abraham, manda que vaya, que Lázaro resucite? Porque si ven un milagro como Lázaro resucitado, van a creer. Y Abraham le dice, no, es que si no creen a los escritos de Moisés y de los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levanta de los muertos. Imagínense que, mm, ¿por qué Dios, no sé si lo han preguntado alguna vez, pero por qué Dios tuvo a bien salvar a los hombres a través de la locura del Evangelio predicado por seres pecadores? ¿Ah? Por personas que no somos capaces hablo por mí, pues ustedes pueden ser expertas oradoras, que no somos capaces de articular dos o tres frases de corrido, y es muy difícil a veces hablar de Cristo. ¿Por qué Dios no mandó un ángel esplendoroso, bello, elocuente para que se parara en la plaza y predicara el Evangelio de salvación? Porque no haría ninguna diferencia. No haría ninguna diferencia, porque las personas no se convierten por lo que ven. De hecho, si ustedes van a perdón, a Mateo capítulo 11, a mitad del capítulo, después de que Jesús predica, versículo 25 por ahí, ya, 11, 25, después de que Jesús predica, y no se convierten, y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechas las maravillas que yo hice en ti, se hubiesen quedado hasta el día de hoy. Y a ti, Capernaum, te digo, si en Sodoma hubiesen sido hechas las cosas que fueron hechas en ti, también permanecerían. Y por eso es que el castigo va a ser más tolerable a ellos que a ustedes. Estuvo el mismo Señor sanando, haciendo milagros en Corazín, en Bethsaida, en Capernaum, y no se arrepintieron. Entonces, ahora con todos los eventos que vienen, estos eventos son de juicio, ni siquiera, o sea, son eventos de juicio. Si no se arrepienten las personas al ver las señales y maravillas, menos se van a arrepentir cuando están recibiendo el castigo de Dios.
probablemente no voy a encontrar el texto, pero dice que crujen los dientes. ¿Ah? Lo único que en su corazón, lo único que hay es odio, es rencor, porque el periodo de arrepentimiento ya pasó y no lo hicieron. Yo no digo que en este periodo no puedan haber conversiones. Eh, es probable que las haya. De hecho, en el quinto sello, si ustedes recuerdan, que son las almas de los que están bajo el altar, son los que murieron durante la gran tribulación. O bien eran personas que tenían conocimiento desde antes, o bien escucharon la gran tribulación y se convirtieron. Pero el grueso del género humano no se va a convertir, no se va a arrepentir. Em, También va a haber predicación durante la gran tribulación. Por supuesto que va a haber predicación. De hecho, yo no di todos los detalles, pero se menciona un grupo que son los 144.000, 144. ¿ah? ¿Mm? Correcto, que van a predicar. Si van a predicar es porque van a haber convertido. Ahora, probablemente la acción de los 144.000 va a estar orientado al pueblo de Israel. Pero en términos generales, lo que dice la Biblia es que las personas no se van a arrepentir, porque no es un periodo en el que se busca el arrepentimiento, ¿ya? Es Dios quien está castigando a los pecadores impenitentes. Y los pecadores no se convierten ni con señales, ni con maravillas, ni con castigo. ¿Ah? Simplemente son incrédulos al Evangelio. Amén. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Yo tengo una consulta. Sí, hermana Yarela. Pastor, cuando se refiere que va a haber una tierra nueva, ahí yo tengo dos consultas. Una, ¿se refiere a esta tierra en la cual estamos viviendo nosotros o es la tierra eh, que va a existir allá en el cielo? Eso no me Rusia. quedó bien Sí, no hay claro. problema. Sí. Se refiere a esta tierra. Nosotros, nuestro cielo, lo voy a decir con palabras que quizás no son las más exactas, pero nuestro cielo, el lugar donde vamos a pasar la eternidad, es en la tierra, pero no en esta tierra, no es la tierra que estamos pisando ahora. Apocalipsis capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Hay más versículos que hablan de eso, pero el hecho es que esta tierra va a ser destruida, ¿ya? Esta tierra va a ser destruida. O ahí hay dos corrientes de pensamiento, que va a ser completamente destruida sí, y va a venir a la existencia una tierra nueva, o bien, gracias. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:10 dice, más el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos de este planeta, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Versículos como ese nos dicen que esta tierra va a desaparecer, o bien va a ser completamente destruida y Dios va a crear una tierra nueva, o bien va a ser renovada absolutamente, ya va a ser abrazada con el fuego y va a tener un ecosistema distinto. Pero nosotros vamos a vivir en la tierra que no es esta, en una tierra nueva. Déjeme, voy a leer el versículo 3 de Apocalipsis 21. Eh, y yo, el versículo 2. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía desde el cielo, desde Dios. Dice pero en griego es ek, desde Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, en la nueva Jerusalén, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Eh, Bueno, y si uno va bueno, el 4, y limpiará Dios toda lágrima, ahí se describe el estado eterno, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas.
y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y sigue el relato. Sí, la eternidad la vamos a pasar en una tierra nueva. A esa tierra nueva va a descender una ciudad que existe, que es la nueva Jerusalén. Y en la nueva Jerusalén va a estar la presencia misma de Dios. Ese es el tabernáculo, el nuevo tabernáculo, en el cual Dios va a habitar con la humanidad, una humanidad que no se merece eso, ¿ya? Pero nosotros ya hemos sido glorificados, vamos a recibir cuerpos nuevos, por lo tanto vamos a tener la capacidad de no pecar. Después, y si Rivas. Ya. Pastor, yo tengo tres preguntas que son cortitas, así que me gustaría hacerle. La ¿Sí? primera es que no estoy segura si no lo escuché o no, que es cuánto tiempo van a estar los dos testigos. Otra que es como que es si los convertidos durante la gran tribulación están predestinados. Y la última que puede sonar como más extraña, pero si nosotros nos vamos a reconocer en el cielo. Si uno va a Apocalipsis capítulo 11, déjame, tengo que encontrarlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Van a predicar durante 3 años y medio. No lo sé y no quiero especular tampoco en qué estamos en el capítulo 11. Eh, sí, cuándo empiezan y cuándo terminan. Lo más probable es que prediquen durante la segunda parte. De hecho, tienen que predicar durante la segunda parte de la gran tribulación. Pero esa es la cantidad exacta de días, 1260 días. ¿Cuál es la otra pregunta, perdón, Isidora? Era si los convertidos durante la gran tribulación se encontrarían predestinados. Sí, exacto. Y la respuesta es sí. Más allá de que nosotros seamos dispensacionalistas, la salvación en cada dispensación es por fe. Eh, y la forma como las personas se salvan, incluso durante la ley, era por fe. Ya cumplían por fe las leyes que Dios había establecido y se salvaban. Entonces, las personas siempre se salvan por fe y porque han sido predestinadas. ¿Ya? Eso significa también, esto es importante, que durante la gran tribulación va a obrar el Espíritu Santo, porque nadie se puede convertir, nadie puede creer, nadie puede nacer de nuevo si es que no nace del agua y del espíritu. Ya no hay, durante la tribulación no va a haber reglas nuevas en cuanto a la salvación. ¿Por qué lo digo? Porque en un inicio tengo la impresión que el dispensacionalismo, y esa es una de las grandes críticas que se hace al dispensacionalismo, veía formas de salvación distintas en las dispensaciones, ¿ya? Pero ha ido evolucionando con el tiempo. Pero el hecho de que la salvación siempre es por fe, y esa fe siempre la deposita Dios a través del Espíritu Santo, y las personas sí están predestinadas. Nadie se salva. Nadie tiene la capacidad de creer por sí mismo, ¿ya? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la forma como nos salvamos, porque hay otra corriente, esto es importante, esa pregunta es súper interesante. Hay otra corriente que dice que las personas que van a tener que salvarse muriendo, ¿ah? Y que no muera no va a ser salva. Pero eso sería introducir un elemento soteriológico que estaría condicionando la salvación. Y sería como ver formas distintas de salvación en distintas dispensaciones. Y la forma como Dios salva a los seres humanos es siempre la misma. Si no están predestinados, no se van a salvar. Si están predestinados, se van a salvar. Mm. Y hay una tercera. ¿Y cuál es la tercera, Isidora? Perdón, no me acuerdo. Ah, Era sí, nos vamos a si conocer. nos... Sí, Ah, sí, 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 nos vamos sí, a sí, nos vamos a conocer. ver. Eh, Honestamente, no lo sé. Eh, pero si es que nos vamos a conocer, la poca información que tenemos eh, es la respuesta que el Señor le da a los saduceos en los evangelios cuando lo quieren tentar y le dicen que una mujer tuvo un marido y se murió y después tomó como esposo a su hermano y también se murió, tenía que tomar la mano la esposa y al final tuvo es decir, al final tuvo a los siete hermanos como esposos. Y le dicen, a ver, si tú dices que hay resurrección,
¿Qué va a pasar allí? Y allí dieron un dato que es súper interesante, y es que en la nueva Tierra vamos a ser asexuados, ¿ya? Eh, Uno podría inferir eso, porque dice que vamos a ser como los ángeles, ¿ya? Como los ángeles que no se casan. Eh, por lo tanto, eso está mostrando también otro aspecto de lo que va a ser la vida en la tierra nueva. Ahora, no es de asombrarse que eso pueda pasar. Ojo con eso, no es de asombrarse, porque el sistema va a cambiar. Ahora, si somos seres sexuados, como fuimos creados al inicio en Edén, el hecho es que de alguna forma vamos a ser como los ángeles que no se casan. Lo que el Señor trata de decir ahí es que los ángeles no tienen relaciones sexuales, ¿ya? O no se reproducen. Eh, entonces, la verdad es que si nos vamos a conocer o no, va a ser irrelevante. Ojo, va a ser irrelevante, porque las relaciones filiales que tenemos aquí, perdón, allá no van a ser de tanta importancia. Eh, cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado? ¿Ya? Eh, Se nos dice que va a ser semejante al cuerpo del Señor, pero, yo tendría que especular para decir qué forma va a tener nuestra cara. Sencillamente no lo sé. Va a ser glorificado en el sentido de que no va a estar sujeto a pecado, y nuestro espíritu que es renovado va a poder apoderarse de ese cuerpo, y vamos a ser seres que no vamos a pecar. Entonces, es probable que nos podamos reconocer, pero no nos vamos no vamos a vivir de acuerdo al parentesco que tenemos acá, ¿ya? Eh, Porque el estado de las cosas va a ser un estado nuevo. Entonces, ya estoy repitiendo las cosas. Entonces, si es que nos conocemos, las relaciones filiales que tenemos acá no van a ser relevantes en el cielo, ¿ya? Porque va a ser un estado de cosas distinto. Muchas gracias. Hermana Sonia, Ya, ¿se escucha o no? Sí, sí, ¿verdad? Ya. Pastor, una consulta. A ver, con todo lo que usted ha estudiado y ha profundizado sobre esto, y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿usted considera como que faltaría muchísimo para que llegara el arrebatamiento, considerando que están todas las señales cumplidas, ¿cierto? Israel en su tierra, el evangelio predicado como testimonio a los gentiles, y la apostasía, que también era otra señal que indicó el Señor. Porque a veces uno empieza a mirar lo que está sucediendo con respecto, por ejemplo, a Israel, pero también con todas estas guerras que están así surgiendo en distintos lugares. Como que uno tiende a pensar el regreso del Señor está muy próximo. Pero nos faltan algunos que dicen, no, si esto no, si esto se ha dicho toda la vida, que el Señor ya viene, que ya viene, y no, si, bueno, hay distintos puntos de vista. Pero Correcto. con respecto a lo que usted ha estudiado, con lo que usted puede ver, lo que está en este momento pasando también, ¿considera usted como que estamos harto más cerca que nunca, yo pienso, en la historia de la humanidad, que el Señor regrese o el arrebatamiento de la iglesia? No se llama Sonia. De hecho, a veces yo leo posteos de cristianos que dicen siempre ha habido guerra, siempre ha habido enfermedades, y la verdad es que ¿sabe? Cuando leo esos posts me dan ganas me contengo, me dan ganas de responder con un versículo de Pedro cuando dice, en los últimos días vendrán burladores, Sí, diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Ustedes sí. que dicen que Cristo viene, que están las señales cumplidas, que hay guerra, ¿dónde está? Si siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambruna, y se burlan, más que molestar, si me molesta y me da rabia, que esos posts vengan de cristianos, porque en el fondo están actuando como los burladores. Eh,
Miren, los que me conocen y ustedes no me conocen, por eso no lo pueden saber. Yo no soy alarmista, nunca he sido un alarmista escatológico. ¿Ya? Nunca me van a escuchar decir, oh, este es el fin del mundo y esta es la señal inequívoca. Pero, pero están pasando cosas que hubiese sido imposible que pasaran años atrás. Y solamente quiero poner el ejemplo de lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Eh, la parodia blasfema de la Santa Cena, yo creo que ese es casi un punto de inflexión. ¿Por qué no es un punto de inflexión? Porque ha recibido un rechazo transversal, ya transversal. Pero el hecho de que en un espectáculo que es masivo, que es mundial, que se implemente esa parodia y que no pase nada, ¿ah? Que no pase nada más allá que las quejas de las personas, muestra que en una actividad que debiera ser, como ellos mismos dicen en su reglamento, religiosa, apolítico, que se puede implantar un acto blasfemo como ese. Entonces, las personas se empiezan a acostumbrar a esos actos y el mundo se está preparando para que el anticristo se siente en el tercer templo y cometa actos blasfemos como ese, porque el hecho de que un travesti se siente en la mesa y se destape es una blasfemia. Entonces, más allá de que algunos se escandalizan, el mundo empieza a perder la sensibilidad. Entonces, cuando el anticristo profane el tercer templo, lo que se conoce como la abominación desoladora, la verdad es que poco le va a importar a la humanidad, porque con actos como esos está desensibilizando, está perdiendo la sensibilidad. Cuando uno lee, por ejemplo, Berkov, que es un teólogo reformado, no tengo la cita porque no era mi intención hablar de esto, la cita de Berkov, a eso me refiero. Él dice en parte, porque él es amilenarista, él no cree en el reinado milenario de Cristo, pero usa este argumento. Él cree que, y esto lo escribió, ojo, esto lo escribió antes de que Israel volviera a constituirse en la tierra de Palestina en el año 44-48, no me acuerdo exacto. Entonces, él dice, es muy poco probable que Israel vuelva a su tierra, porque Israel estaba en la diáspora. Para ser dispensacionalista, es que Israel tiene que estar allí. Israel tiene que estar donde está ahora, el tercer templo tiene que estar construido. Pero cuando Berkov escribe su teología, Israel estaba en la diáspora. Israel no había vuelto todavía a su territorio. Entonces él dice, es muy poco probable que Israel vuelva. Y por supuesto que es poco probable. ¿Quién? Porque hoy día lo damos como un hecho. Pero ¿quién hace 40 años atrás, más de 40 años atrás, 60 años atrás, quién hubiese pensado que Israel, que no existía como un país político, iba a retornar a su tierra? Nadie. Pero retornó, se constituyó nuevamente como Estado. Y solamente por el poder y la obra de Dios. Berkov murió después de eso, por supuesto. Pero, ¿qué hubiese pasado si cuando Berkov empezó a escribir, Israel hubiese estado asentado ya? Probablemente su visión escatológica hubiese cambiado. ¿Por qué digo eso? Porque con cada evento que va pasando, yo sí creo que nos acercamos más a la venida de Cristo. Como les digo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos para mí es un punto que está cerca de ser un punto de inflexión. No lo es todavía, pero cosas como esas, hace un año atrás, tan blasfemas no se veían. Y hoy día se asentó. Entonces abre la puerta para que y, y- y nos muestra cómo el mundo se prepara. El mundo ya nunca tuvo temor de Dios, por cierto que nunca lo tuvo, pero hoy día está abiertamente blasfemo. Cuando Pablo dice levantándose contra todo lo que se llame Dios o que se adora, hoy día está el sustrato para que eso pase. Yo creo que una señal que ya es inequívoca es cuando, como les digo, cuando la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, de donde se supone que ascendió Mahoma, que están en la explanada del Monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén, si es que esas mezquitas llegan a ser bombardeadas, yo creo que ahí hay un punto de inflexión ya. Hay un punto de inflexión y es que Cristo está a las puertas. En todo caso, en todo caso, yo sí creo, siendo directo, yo sí creo que la venida de Cristo está cerca. Eh,
a lo mejor me voy a morir y Cristo no va a venir, pero yo creo que está cerca. Ahora, el énfasis en la Biblia está en velar permanentemente como si la venida de Cristo fuera inminente. ¿Ah? El énfasis está en que vivamos cada día de nuestra vida como si Cristo fuese a venir. Entonces, todos estos eventos, a lo menos tienen que remecernos, porque nosotros no vivimos así, yo no vivo así, yo lo digo no lo digo con tristeza. Pero tienen que remecernos y llevar nuestra vida, nuestra vista nuevamente a Cristo, eh, y, y asumir y entender y vivir como si la venida de Cristo fuese inminente. Pero, pero yo no quiero sonar como un viejo gruñón, eh, pero la verdad es que la degradación moral de este mundo, en comparación a cuando yo era joven, es muchísimo más, y está bien, probablemente todas las generaciones dirán que su tiempo fue mejor, y está bien, pero hay un marco objetivo, hay un marco objetivo. Y la verdad es que hoy día el mundo está más degradado moralmente. Espectáculos como los que vimos son el pan de cada día. Si parodias de la Santa Cena, las hacen programas como Los Simpsons, hacen programas como South Park, hacen programas de los que nosotros no somos a veces tan ávidos de ver, pero siempre han sido en un grupo que tiene un público objetivo, pero en un escenario que es visto masivamente por niños y por todo el mundo, nunca se había visto. Y eso marca un precedente, y por supuesto que nos dice que la venida de Cristo está más cerca. Sí, yo también tengo esa misma sensación y lamento a veces escuchar esos comentarios. Me pasa lo mismo que usted, que no, si falta mucho. Bueno, me acuerdo siempre de una frase que decía el pastor Carreño, ¿no? Que tenemos que vivir trabajando y haciendo planes como si el Señor se demorara mucho en regresar, pero viviendo una vida de santidad como si el Señor llegara hoy. Creo que esa Correcto. es la forma que debemos vivir. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Gracias. Hoy un tema tan interesante, yo creo que tenemos comentarios, todos podríamos comentar ahora, y quizás estaríamos hasta la Hola. una o más. Bueno, yo quiero comentar nuevamente el versículo que nosotros estamos teniendo como lema durante este año, que mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. O sea, al escuchar el tema de hoy día, eh, se nos insta a estar firmes y, y rápidos en actuar, como decía la hermana Sonia. Yo creo que esa frase que dijo al final lo resume todo, en nuestra actitud que debemos tener ante eh, al, al estudiar este tema. Y lo El otro, pastor, el muy pastor agradecida, Carreño lo decía, yo lo repito, pero él lo inventó. es como la frase especial para, para este tema. Eh, Muy agradecida, pastor, por su eh, tema del día de hoy. Gracias a usted, hermana, por la invitación. Muchas gracias. ¿Lo podemos seguir invitando? No, no tan seguido. No, pero si me invitan otra vez, vengo. Si, lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor.